Hola a todos, soy Guillermo de Academia Universo y hoy vamos a hablar de energía nuclear, de sus usos militares y de sus usos pacíficos. Hola, esto es para celebrar el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, que fue ayer. Lo que pasa es que no íbamos a cambiar nuestro directo de los domingos al directo de los sábados, solo porque sea el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Hola. Bueno, voy a esperar un poquito porque todavía somos pocos y dentro de poco empiezo a contaros. De momento os voy a... Hola. De momento voy a empezar por contaros que el Día Internacional el primero fue en 2010. Los días internacionales los decide la ONU a propuesta de algunos de los miembros, claro, y luego se vota y se acepta. Y este fue a propuesta de Kazajistán. Que sea a propuesta de Kazajistán no es demasiado sorprendente, dado que es en Kazajistán donde se hicieron la mayor parte de ensayos nucleares de la Unión Soviética. Entonces, claro, digamos que es un sitio al que le pilla cerquita los ensayos nucleares. Y bueno, se lleva celebrando eso 10 años. Ayer cumplió 10 años. Y bueno, estamos en el primer ensayo nuclear fue el 16 de julio de 1945. Si os fijáis en la fecha, bueno, es cerca de que acabara la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Tiene sentido, dado que la Segunda Guerra Mundial acabó en el Pacífico con los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Vale. Sí, os recordamos que podéis hacer todas las preguntas que queráis sobre la energía nuclear y sobre los ensayos nucleares. Hay muchísimas cosas de este tema, tanto de la historia. La energía nuclear pues tiene su historia desde hace más de 80 años y la ciencia detrás desde hace más de 100. Y claro, como es algo que tiene muchísimas aplicaciones, hay muchos países que han desarrollado cosas, hay algunos países que han desarrollado armas, hay muchos países que han desarrollado investigación nuclear civil y es probable que nosotros no nos lo sepamos todo, ¿vale? Pero bueno, si nos lo preguntáis, especialmente a los que lo veis en diferido, pues lo miramos y os lo contamos. Sí, nosotros estamos encantados. Y bueno, pues voy a empezar, ya son las 7:03. Vale, os recuerdo que estamos aquí porque ayer fue el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, que el primero fue en 2010 a propuesta de Kazajistán, sitio donde se hacían ensayos nucleares de la Unión Soviética. Kazajistán formaba parte de la Unión Soviética, ¿vale? El primer ensayo fue en 1945 y en total ha habido aproximadamente 2.000 ensayos nucleares. Muchos de los ensayos nucleares se han realizado, la mayor parte de ellos se han realizado bajo tierra o en la atmósfera. Unos pocos de ellos se han realizado debajo del mar. Bueno, voy a cerrar la ventana que tengo detrás porque parece que hay mucho ruido. Bueno, ¿por qué se hacen ensayos nucleares? ¿O por qué se hacían ensayos nucleares? Se hacían ensayos nucleares, lo primero, para comprobar que tus armas nucleares de verdad funcionan, que tus explosivos nucleares de verdad explotan, de verdad tienen
o sea, de verdad liberan la energía que supone que tienen que liberar. También se hacían ensayos nucleares para ver cuáles eran los efectos sobre los seres vivos o sobre barcos, cosas industriales, tal, ¿vale? Normalmente sobre objetivos militares. ¿Por qué se hacían ensayos bajo el mar? Para ver cómo afectaban las explosiones submarinas a los barcos. ¿Por qué se hacían ensayos en la atmósfera? Pues por muchos motivos. Para ver cómo afectaban a la superficie. Normalmente la mayor parte de bombas nucleares se plantea que vayan a explotar cerca de la superficie que quieres destruir. Entonces, pues un poco necesitas saber cómo va a funcionar eso. Hola, volví. Es importante saber. Hola. Es importante saber que los ensayos nucleares se hacen últimamente bajo tierra porque hay un tratado internacional de hace bastante tiempo, hace bastantes años, que prohibía hacer ensayos nucleares en cualquier otro sitio. ¿Por qué cualquier otro sitio? Porque lo prohibía hacer bajo la superficie del mar, en la atmósfera o en el espacio exterior. Entonces, claro, solo te queda bajo tierra. Y hay un tratado internacional del 96, que se empezó a firmar en el 96, hola, que aboga por acabar con todos los ensayos nucleares, ¿vale? Con todos. Sobre la superficie de la Tierra, bajo el mar y bajo tierra, que son los que faltaban. Bueno, este tratado internacional no se aplica porque aún no lo han ratificado todos los países que tienen que hacerlo. Estos países que tienen que hacerlo para que el tratado entre en vigor son los países que tenían cierta capacidad nuclear, una capacidad nuclear significativa en 1996. Esta capacidad nuclear significativa se entiende también desde un punto de vista civil. Solo con ver la lista está claro. Varios de los países que están en la lista son pues España, Argelia me parece que está, Egipto, países que no han mostrado signos de intentar hacer una bomba atómica desde los 80 hasta el 1996, por ejemplo, ¿vale? Ni capacidad. Y hay algunos de esos países que no lo han firmado o que no lo han ratificado. No lo ha ratificado China, que es un país muy importante para ratificarlo, dado que tiene bombas nucleares, Corea del Norte, Egipto, la India, Irán, Israel, Pakistán y Estados Unidos. ¿Vale? De todos estos países, se estima que varios de ellos, o se estima que varios de ellos tienen bombas nucleares. Y bueno, pues no están de acuerdo con no poder probarlas. Caso curioso, entre comillas, el de Corea del Norte. Corea del Norte sí que había firmado el tratado, pero después de hacer pruebas nucleares y que le sancionaran con los términos del tratado, decidió salirse del tratado, porque claro, no iba a dejar de hacer pruebas nucleares y no le gustaba que le sancionaran, básicamente. Bien, además del Día Internacional contra los ensayos nucleares, existe otro día internacional, que es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, desde el 2014, ¿vale? Que es el 26 de septiembre. Que lo sepáis, por si os interesan los días internacionales o la paz nuclear. ¿Pueden provocar terremotos las pruebas nucleares bajo tierra? Sí, lo hacen. De hecho, es una de las formas de detectar que se han producido pruebas nucleares. Siempre producen terremotos, siempre producen vibraciones en el terreno.
Lo que no es normal es que produzcan terremotos naturales, ¿vale? No es normal que desaten terremotos naturales. Normalmente cuando se hacen pruebas nucleares bajo tierra se escoge hacerlo lejos de fallas geográficas que puedan provocar terremotos naturales gordos. Por el simple motivo de la supervivencia, ¿vale? Normalmente las pruebas nucleares bajo tierra las haces en tu propio territorio. Si provocas un terremoto gordo en tu propio territorio, tienes un problema, ¿vale? Pero sí, sí que provocan vibraciones, sí que provocan ondas que se detectan en otros sitios. De hecho, hay un sistema para detectar ensayos nucleares. Claro, si no hubiera un sistema, daría igual el tratado. Si no puedes detectar quién está haciendo ensayos nucleares con decir no estoy haciendo nada, puedes hacer lo que quieras. No, hay un sistema para detectarlo, ¿vale? Y parte de él es detectar las ondas sísmicas que provienen de ahí. Una parte importante es poder distinguir seguro entre las ondas sísmicas provocadas por una explosión nuclear y por un terremoto natural o por explosiones de otro tipo. Entonces, las ondas sísmicas te dan una idea de que eso está pasando, pero la prueba final es la detección de partículas radiactivas en el ambiente, ¿vale? Por mucho que se hagan bajo tierra los ensayos nucleares, siempre salen al ambiente partículas radiactivas. A veces adrede, a veces sin querer, ¿vale? Vale. ¿Preguntas sobre las pruebas nucleares? Porque paso a quién tiene armas nucleares y esas cosas. Voy a aprovechar y beber un poco de agua mientras pensáis las preguntas. Bueno, algo que no me habéis preguntado, pero que supongo que os importa, es ¿por qué la gente está en contra de los ensayos nucleares? ¿Por qué la ONU está en contra de los ensayos nucleares? Bueno, la ONU está en contra de los ensayos nucleares por dos motivos. Uno, porque son perjudiciales para la salud de las personas. En muchos de los ensayos nucleares se han liberado isótopos radiactivos que han llegado o a entornos naturales que pueden afectar a los seres vivos o incluso a personas. Y eso afecta a la salud de los humanos, claro. Entonces se quiere limitar por una parte por eso, se quiere eliminar por una parte por eso, y por otra parte se quiere eliminar porque se supone que es un paso necesario para la generación de nuevas bombas nucleares. No para la construcción de nuevas bombas nucleares del mismo tipo y modelo que ya teníamos, sino pues diferentes o mejoradas, o para que los países que no poseen ya bombas nucleares puedan hacerlos. ¿El uso no bélico de la energía nuclear necesita hacer pruebas nucleares? El uso no bélico de la energía nuclear en el sentido de para conseguir energía, no, en absoluto. Las pruebas nucleares se refieren solo a explosiones nucleares. Sin embargo, luego voy a hablar un poco de del uso no militar de explosiones nucleares. Y el uso no militar de explosiones nucleares, el uso civil de explosiones nucleares que existe, está muy limitado y de hecho está prohibido. Los tratados intentan eliminarlo lo máximo posible, aunque antes se hacía, pero ya no. Y eso sí que entraría dentro de las pruebas nucleares. Pero el uso de un reactor nuclear para conseguir energía o de un reactor nuclear para hacer investigación es perfectamente válido, es perfectamente legítimo según la legislación internacional y no produce ningún tipo de estos problemas, ¿vale? No debe haber explosiones en los reactores nucleares civiles. Si hay una explosión en un reactor nuclear civil, tenemos un problema muy serio.
¿vale? De hecho, si hay una explosión nuclear en un reactor nuclear civil, es que han fallado absolutamente todos y cada uno de los sistemas de seguridad. Eso no pasa. ¿Vale? Bien, entonces, el estado actual de las armas nucleares, o sea, ¿quién tiene armas nucleares ahora en el mundo? Vale, hay un tratado del año 1970 que declara, es el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, que se basa en, hay unos cuantos que tenéis armas nucleares. Vale, esos cuantos tenéis que ir deshaciéndoos de vuestro arsenal nuclear, tenéis que ir haciendo cada vez más pequeño vuestro arsenal nuclear, ¿vale? Y el resto no vais a hacer bombas nucleares, ¿vale? No, el resto de países no tenéis derecho a hacer bombas nucleares. Pero a cambio, los países que ya tienen la bomba nuclear van a daros todo lo que necesitéis para tener energía nuclear civil. Todo, absolutamente todo, ¿vale? Desde un comercio desde apoyo científico y tecnológico hasta un comercio de uranio internacional en el que podéis participar, todo. De hecho, la mayor parte de tecnología nuclear que existe ahora mismo es estadounidense, rusa o de terceros países como Corea del Sur. ¿Hay bombas nucleares no declaradas por los países que firman el tratado? Sí, hay muchas bombas. Los países no tienen que declarar cuántas bombas nucleares tienen, ¿vale? Salvo Estados Unidos y Rusia, que tienen muchas más que los demás, y se someten a más controles. Los otros no tienen que decir exactamente cuántas y cuáles tienen. Hay una estimación de cuántas hay, pero no tienen que decir exactamente cuáles. Eso sería meterte en la capacidad defensiva de un país demasiado, y eso los países no lo permiten. No obstante, hay otros tratados que básicamente de no agresión con bombas nucleares, que a lo que se dedican es, o sea, la idea es, vamos a evitar que nadie nunca lance una bomba nuclear. El estado internacional real es, vamos a evitar que nadie lance una bomba nuclear por el método de, si lanzas una bomba nuclear, alguien te lanzará una a ti, así que mejor que no, ¿vale? Es un poco viene de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos y Rusia no se atacaron nunca directamente, y menos aún con armamento nuclear, porque los dos tenían claro que podían borrar del mapa al otro, y que el otro les podía borrar del mapa. Entonces a ninguno de los dos les interesaba tener una guerra nuclear, porque los otros países habrían sido completamente arrasados. Rusia tenía bombas suficientes para destruir la superficie de la Tierra unas 10 veces, me parece que era, y Estados Unidos unas 40. ¿Las bombas nucleares actuales son todas de hidrógeno? No lo sé. Eso es algo que no se sabe, o que yo no lo sé. Seguro que hay alguien que sí, pero yo no lo sé. Entre otras cosas porque los países tienden a no ser muy transparentes con su armamento nuclear, ¿vale? Tienden a no dejar muy claro qué potencia y cuánto tienen y todas estas cosas. Hay muchas bombas nucleares actuales que son de hidrógeno, y imagino que la mayoría lo serán, pero es posible que no, porque una tendencia de las armas nucleares es hacerlas menos potentes para poder meterlas en misiles más ligeros, para que sean más difíciles de detectar, no la explosión, sino antes de llegar, para que los sistemas de defensa no las puedan cazar, este tipo de cosas. Entonces no lo tengo claro. Es probable que algún experto en armas nucleares sí lo sepa, yo no tengo ni idea. Seguro que la CIA lo sabe, ¿vale? Pero por razones obvias no tengo ni idea.
Vale, los países que tienen derecho a tenerlas, según el Tratado de No Proliferación, son los que tenían bombas nucleares construidas y probadas antes del 1 de enero de 1967. Vale, 3 años antes. Es una fecha que para los que para los que redactaron el tratado tenía sentido. Muy probablemente era cuando empezaron a redactarlo o un poco antes, para dejar claro que no hacemos una carrera. No hacemos una carrera para tenéis 10 años para hacer vuestra bomba atómica. No. O sea, ya ha pasado. El tiempo de la investigación y la creación ya ha pasado. ¿Vale? Parad. Y hay 5 países que tienen derecho a tenerlas. Estados Unidos, Rusia, que es la heredera de la Unión Soviética, China, el Reino Unido y Francia. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia las desarrollaron conjuntamente, hasta cierto punto, ¿vale? En el proyecto Manhattan. Sobre todo Estados Unidos y Reino Unido. Francia, menos. Rusia, cuentan las malas lenguas, y es bastante realista, que también la desarrolló gracias al proyecto Manhattan, porque había una cantidad absurda de espías rusos que llevaron la tecnología y la ciencia directamente a Rusia, a la Unión Soviética, ¿vale? Y luego China se empeñó muchísimo en conseguir una bomba nuclear porque es un país muy grande que tenía 2 enemigos muy poderosos, Estados Unidos y la Unión Soviética, que los dos tenían una bomba atómica. Entonces les interesaba tener un cierto poder militar. De hecho, Rusia y China se llevan relativamente bien, pese a tener un montón de frontera. O sea que algo les ha funcionado, parece. Bueno, luego, después, hay varios países que se han negado a firmar el Tratado de No Proliferación, ¿vale? Varios de ellos se han negado por convicciones políticas. Se han negado porque dicen que es completamente injusto que haya 5 países que pueden tener bombas atómicas y unos cuantos que no. O sea, y el resto que no. ¿Por qué? ¿En base a qué? O sea, esto no se justifica. Luego hay países, no me acuerdo si era la India o Pakistán, hasta el 2010 sostenía que firmaría si el otro lo hacía. India y Pakistán son enemigos acérrimos y mira, yo firmo si el otro lo hace, si no, no. Tú verás. Y no firmó ninguno. Y Corea del Norte se salió. Y bueno, estos 3 países, India, Pakistán y Corea del Norte, ahora declaran tener bombas nucleares. ¿Vale? Se estima que India y Pakistán tienen unos cuantos cientos de bombas nucleares, y de Corea del Norte no se sabe porque son mucho más herméticos que el resto de países. Entonces, tal. Pero sí que declaran tener bombas nucleares, y Corea del Norte ha hecho ensayos nucleares creíbles para demostrarle al mundo que sí, que tiene ese poder. Luego ya llevamos 8 países con bombas nucleares, que declaran tener bombas nucleares, que en principio es creíble que tienen bombas nucleares. Luego hay un país que juega a: yo no voy a decir si tengo o no tengo bombas nucleares. Yo ni tengo ni no tengo. Si alguien dice: oye, ¿tienes bombas nucleares? Yo no he dicho que tenga. Oye, ¿no tienes bombas nucleares? Yo no he dicho que no tenga. Es Israel. Israel lleva varias décadas jugando a no tengo, sí tengo, ni tengo ni no tengo. Se supone que esto es porque te da la capacidad, o sea, hace que tus vecinos se lo piensen más veces antes de atacarte, pero no tienes tantos problemas
diplomáticos que si dices, oye, sí, tengo. ¿Vale? Sin embargo, o sea, hay pruebas, o sea, hay motivos para pensar que sí, que Israel tiene bombas nucleares. Una cantidad significativa de bombas nucleares. ¿Vale? Y luego hay unos cuantos países que no tienen bombas nucleares, en el sentido de que no son suyas, pero las hay en su territorio. Todas esas bombas nucleares que están en territorio de otro país son de Estados Unidos. Estados Unidos tiene unas cuantas bases aéreas con bombas nucleares. Una en Bélgica, una base en Bélgica, una en Alemania, una en Italia, una en los Países Bajos y una en Turquía. Bueno, no sé, no, en Italia tiene 2 bases, pero vamos, que da igual. Tiene bombas nucleares en esos países. Bajo el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, hay países que dicen que esto no puede ser, que les está dando bombas nucleares a otros países, eso está completamente en contra del tratado. Y Estados Unidos dice, no, yo no se las estoy dando a nadie, esas bombas son mías, las controlo yo, ellos no pueden usarlas sin que yo decida que se usen, entonces yo no se las estoy dando. ¿Vale? Pues bueno, hay gente que está de acuerdo con la opinión de Estados Unidos, hay gente que no está de acuerdo con ella, pero el caso es que no se han impuesto sanciones contra Estados Unidos mediante ese tratado por tener bombas nucleares en otros sitios y bueno, siguen ahí las bombas. ¿Vale? Estamos hablando en total de 150 bombas nucleares. Y luego hay unos cuantos países. Las bases de Estados Unidos son propiamente suyas o son bases de la OTAN. Son bases de la OTAN, pero hay países que dicen que al ser bases de la OTAN hay personal no estadounidense que puede tener control sobre esas bombas, en el sentido de que puede tener acceso a ellas. Lo que dice Estados Unidos es, vale, pero si esas bombas yo no digo que se lancen, nadie sabe cómo lanzarlas, ¿vale? Nadie tiene los códigos de acceso, nadie puede sobrepasar la seguridad de esas bombas nucleares y lanzarlas, o usarlas de cualquier otro modo. Entonces, como si no existieran. Entonces, como si los otros países no tuvieran acceso a ellas. Las bases son de la OTAN, por lo que tengo entendido. Bien. Luego hay unos cuantos países que tuvieron bombas nucleares y ya no las tienen. Sudáfrica, durante el apartheid, tuvo un programa nuclear muy completo con el cual consiguió hacer bombas nucleares. Produjo 6 bombas nucleares en los 80, pero cuando se acabó el apartheid las desmanteló a principios de los 90, ¿vale? En 1991 firmó el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares y se deshizo de las bombas nucleares. ¿Por qué hizo esto? Pues supongo que por motivos políticos y por presión internacional, pero eso es lo que pasó. Y también porque realmente 6 bombas nucleares tampoco es que signifiquen muchísimo. Y un motivo para no tener bombas nucleares es impedir que la gente de tu zona, tus potenciales enemigos, intenten desarrollar bombas nucleares. Porque si tú las tienes, imaginaos que España y Francia no se llevaran bien, no estuviéramos en la Unión Europea. Francia tiene bombas nucleares. No sabes qué va a pasar si Francia un día decide usarlas contra ti. Investigas lo que haga falta para conseguir tus propias bombas nucleares. Claro, en España y Francia siendo aliados y estando en la Unión Europea y en la OTAN y un montón de cosas, pues no tiene mucho sentido. Pero si Francia no tiene, tú tienes mucho menos impulso para conseguirlas, ¿vale?
Y luego, para que os hagáis una idea de cuántas bombas nucleares tienen los estados, ¿vale? Se estima que Estados Unidos tiene unas 6.000 más o menos, Rusia otras 6.000, pues unas 6.300, 6.400, Reino Unido 200, Francia 290 y China unas 300. Que India tiene unas 150, Pakistán 160 y Corea del Norte entre 30 y 40, ¿vale? Y que Israel tiene unas 90. Eso es lo que se estima, ¿vale? Por supuesto, estos son estimaciones, pues las de Estados Unidos y Rusia se supone que son bastante realistas. La de Israel es completamente, pues podría ser esto, podría ser otra cosa. Israel dice que ni tiene ni no tiene. Bueno, y luego vamos a ver los estados que tuvieron bombas nucleares por otro motivo completamente diferente. Las antiguas repúblicas soviéticas de Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania, cuando se desmembró la Unión Soviética, de repente se vieron en su poder con armas nucleares, ¿vale? Bielorrusia tenía 81 misiles nucleares. Pues Bielorrusia se las dio a Rusia unos añitos después, en 1996, y firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Kazajistán obtuvo 1.400 armas nucleares de la Unión Soviética y también se las pasó todas a Rusia. Y Ucrania, durante un tiempo, fue la tercera potencia nuclear mundial porque tenía más de 3.000 armas nucleares en su territorio cuando acabó la Unión Soviética, ¿vale? También accedió a dárselas a Rusia, que es la heredera de la Unión Soviética, la heredera nuclear de la Unión Soviética, y firmar el Tratado de No Proliferación. Un motivo de que esto sucediera, uno de muchos, había muchísimos, pero uno de ellos era que las bombas eran rusas, estaban en territorio ucraniano, pero Ucrania no podía usarlas porque, de nuevo, no tenía los códigos de control, no tenía la capacidad de usarlas sin que Rusia le diera el acceso a la seguridad de las bombas. Entonces, parte de eso era que, sí estaban ahí, pero no podían usarlas. Entonces, no les servían, entre comillas, ¿vale? Esto, por supuesto, no sé hasta qué punto es cierto o no, no sé hasta qué punto la seguridad nuclear soviética era suficientemente buena como para que los ingenieros nucleares ucranianos no fueran capaces de saltársela, ni nada de esto, pero esto es lo que se dice, claro. O sea, tenéis que tener en cuenta que toda la historia del armamento nuclear es una historia que está envuelta en secretismo, porque, claro, eran secretos militares de los más importantes, vamos. ¿Los mecanismos de control son seguros frente a jefes de Estado completamente locos? Uno quiere creer que sí. Pues, se supone, a saber, por otra parte, contra un jefe de Estado loco, la diferencia entre una guerra nuclear y una guerra no nuclear tampoco es tan... Quiero decir, pongamos que Israel decide declararle la guerra a todos sus vecinos a la vez, porque sí, y que de verdad tiene 90 armas nucleares. Vale, el resultado va a ser que igual, pongamos que todo es acierta, ¿vale? Que igual 90 ciudades enemigas son destruidas hasta los cimientos y después Israel es arrasada hasta los cimientos. No creo, o sea, no gana nadie. Entonces, básicamente el motivo por el que no hay guerra nuclear es porque en una guerra nuclear pierde todo el mundo.
En una guerra normal pierde todo el mundo, entre comillas, pero en una guerra nuclear pierde todo el mundo seguro. Así que... Vale. Eso aparte del hecho de que probablemente si Israel ataca con armas nucleares a alguno de sus vecinos, probablemente alguno de sus vecinos pida ayuda a alguna otra potencia nuclear que arrase Israel con bombas nucleares. No. Bueno, lo típico que pasa, ¿vale? Bien, más cosas que os quería contar. Bueno, viniendo a la pregunta de antes de las bombas de hidrógeno. Hay dos tipos de bombas nucleares. Las bombas nucleares de primera generación eran bombas nucleares que usaban la fisión del uranio o del plutonio, ¿vale? Libera muchísima energía. El uranio o el plutonio se dividen en núcleos más ligeros y libera muchísima energía, explota, arrasa con todo, bomba nuclear, ¿vale? Todo el mundo ha visto alguna peli en la que aparece una bomba nuclear o la amenaza nuclear, pues eso. Sin embargo, las bombas de hidrógeno son muchísimo más poderosas. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron bombas de primera generación, bombas de fisión. Las bombas de hidrógeno son bombas de fusión nuclear. La fusión nuclear es de dos isótopos ligeros, se unen y se produce un isótopo más pesado. Normalmente hidrógeno en helio. Estas bombas tienen muchísimo más energía, liberan muchísima más energía y nunca se han usado militarmente. De nuevo, no es sorprendente, dado que militarmente solo se han usado dos, la de Hiroshima y la de Nagasaki, con 3 días de distancia, me parece que son, ¿vale? Entonces, claro, las bombas de hidrógeno son muchísimo más poderosas, son bombas de fusión, son tan poderosas que para explotar necesitan una pequeña bomba de fisión que las active, ¿vale? ¿Cómo funciona una bomba de fisión? Una bomba de fisión funciona con material fisionable y explosivos convencionales alrededor que juntan todo el material fisionable y le dan mucho calor, eso, fisión nuclear. Vale, pues para conseguir una fusión nuclear tienes que hacer la etapa de los explosivos convencionales, la etapa de la fisión nuclear y entonces fusión nuclear. La bomba más poderosa jamás explotada, que fue por Rusia, la bomba del Zar, equivalía a explotar 50.000 millones de toneladas de TNT, algo así, ¿vale? Eso, una auténtica burrada. Y además, las bombas de fusión no tienen un límite teórico de potencia. Se podría hacer una bomba de fusión nuclear todo lo potente que quisiéramos, ¿vale? Hay un simulador en internet de qué pasaría si tiraran una bomba nuclear en tu ciudad, dependiendo pues, de diferentes bombas a lo largo de la historia, o le puedes poner tú las características que quieras. Y me parece que también puedes decidir si en un día de viento o en un día sin viento o tal. No me acuerdo bien. Es un simulador pues de residuos radiactivos que caen y de explosión y de muertes. ¿Vale? No me acuerdo de cómo se llama, pero si buscáis simulador de bomba nuclear, estoy seguro de que aparece. Simulador de bomba atómica, estoy seguro de que aparece. ¿Qué temperatura hay que alcanzar para que se produzca la fusión en la bomba de hidrógeno? No lo sé. Te lo miro, porque no lo sé. A ver, más de 100 millones de grados. ¿Vale? Más de 100 millones de grados. A estas alturas da igual que sean centígrados o Kelvin. ¿Vale? Sí, más de 100 millones de grados, o sea, una temperatura bestial. Bien, ¿más preguntas sobre bombas nucleares? Bueno, voy a contaros lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, ¿vale? Muy por encima. Murieron entre 129.000 y 226.000 personas, ¿vale? Eso en la explosión y en la intoxicación por radiación posterior
pues en los siguientes 20 días, cosas así, ¿vale? Esto no cuenta los muertos por cánceres que empiezan pues años después. Vale, me preguntan, si la fusión genera mucha más energía que la fisión, ¿por qué no se usa para fines pacíficos? Vale, es una pregunta muy buena. El motivo es que genera muchísima más energía que la fisión, pero es muchísimo más difícil de controlar, ¿vale? Cuando nosotros queremos hacer una bomba de fusión, lo que hacemos es explotar una de fisión. Vale, eso sube la temperatura, todo lo que haga falta. Eso es muy difícil de controlar. Vamos, o sea, tú quieres poder hacer fusión nuclear con una potencia muy pequeña en comparación, muy pequeña, porque no quieres arrasar toda tu ciudad, quieres tener un reactor que te dé energía poquita, o sea, poquita a lo largo del tiempo, no muy de golpe, muchísima y que te reviente todo. Hay dos problemas que son complementarios. Uno es cómo controlo toda esa energía y otro es, vale, sabiendo que no puedo controlar toda esa energía, ¿cómo produzco fusión nuclear que dé poca energía, pero que dé suficiente energía para poder aprovecharla? Y el problema es que todavía no hay reactores comerciales, todavía no hay reactores industriales en los cuales se dé menos energía, o sea, en los cuales se pueda conseguir energía a partir de la fusión nuclear, ¿vale? Hay algún reactor experimental en el que se ha conseguido recibir un poquito más de energía de la que se le da, porque se necesita dar mucha energía para que se produzca fusión nuclear, pero aún no merece la pena, aún no es viable industrialmente, comercialmente, energéticamente. Depende de lo optimistas que seamos, 10, 20, 50, 100 años se usará la fusión nuclear como método de conseguir energía habitual, ¿vale? Habitualmente se hará porque es mucho más limpia, mucho más barata y no se depende del uranio, que es caro de conseguir y difícil, y además hay minas en pocos sitios, sino que se dependerá del deuterio, que se consigue en el fondo del mar. Más fácil de extraer, más barato, hay muchísimo más, ¿vale? Se considera que la fusión nuclear será una energía completamente, o sea, hasta el infinito, ¿vale? Que no podremos gastarnos todo el deuterio que hay en el mar con la fusión nuclear, ¿vale? No que es renovable, pero como si lo fuera, porque no podríamos gastarnos toda la que hay, ¿vale? Toda la energía que hay. Vale, ese es el motivo por el que no se usa la fusión, o sea, porque todavía no hemos llegado ahí. Es que es muy fácil, entre comillas, explotar cosas. De hecho, ese es el motivo por el cual lo primero que se consiguió, la primera aplicación que se consiguió de la energía nuclear no fue una central de energía, sino que fue una bomba. Porque es mucho más fácil explotar cosas que, vale, vamos a hacer cosas que nos den mucha energía pero que no exploten, ¿vale? Con cuidado. En la fisión la energía sale de la pérdida de masa que se produce al escindirse los átomos de uranio o plutonio en otros más ligeros. ¿De dónde sale la energía de fusión? Pues la energía de fusión sale de la pérdida de masa que se produce cuando se unen dos átomos ligeros en uno más pesado. Esto suena completamente contraintuitivo. Lo que pasa es que tenemos 92 núcleos naturales, 92 elementos naturales. Entre esos 92 elementos, que tienen cada uno varios isótopos, hay algunos isótopos que cuando se fisionan, cuando se escinden, se produce una pérdida de masa que se convierte en energía. Y hay otros cuantos ligeros que cuando se unen se produce una pérdida de masa que se produce en energía, ¿vale? No son los mismos.
El uranio me parece que va a torio y no sé qué otra cosa. Vale, pues si tú juntas el torio y esa otra cosa, tienes que darles muchísima energía para que formen uranio. No se libera energía. Y si el helio lo separas en dos hidrógenos, tienes que darle muchísima energía. Ahí no se libera energía. Sin embargo, si juntas dos hidrógenos, sí que se libera energía. Por el defecto de masa, que se llama así, por la pérdida de masa. ¿Vale? Vale. Voy a hablaros un segundo de las explosiones nucleares pacíficas que existen, ¿vale? Ya no se hacen. Según los tratados internacionales ya no se pueden hacer. Pero durante los años 60, sobre todo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética querían aplicar las explosiones nucleares pues a la vida civil. Porque, bueno, los explosivos son muy útiles, por ejemplo, para hacer túneles, para sellar minas, para hacer canales, ¿vale? Había un proyecto para hacer un segundo canal de Panamá o para ampliar el canal de Panamá o algo así con explosiones nucleares. Por suerte nunca se llevó a cabo, porque eso habría tenido problemas para la salud humana y para el ambiente que mejor que no se haga. Pero bueno. Pero sí, y de hecho India en los 90 hizo una prueba nuclear pacífica, dijo, de una bomba nuclear, pues por eso, para fines pacíficos. Luego más adelante, no sé si fue en los 90 o en los 2000, hizo pruebas nucleares y le dijeron, oye, pero estas son pacíficas. Y dijo, no, estas son militares, ¿vale? No, militares. Tengo bombas nucleares militares, ¿vale? Que lo sepáis. Bien. Voy a beber un poco de agua si tenéis alguna pregunta hasta ahora, porque ahora paso a los usos pacíficos aceptados. Bueno, pues parece que no hay preguntas. A ver, los usos pacíficos aceptados. Todos los países tienen derecho. Todos los países que firman el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares tienen derecho a hacer investigación civil que no incluya explosiones, ¿vale? Si estás investigando explosivos nucleares, me da igual que lo etiquetes como civil, no se puede. Pero hacer investigación civil nuclear es legal en las leyes internacionales en todos los países. Vale. Por supuesto, la producción de energía. La producción de energía nuclear no solo es que sea legal, es que es un derecho. La producción de energía nuclear es un derecho internacional. Todos los países tienen derecho a producir energía nuclear, todos los que han firmado el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, ¿vale? Que son, pues, salvo los que os he dicho antes y Sudán del Sur, que se formó como país en el 2011 y nunca lo ha firmado, todos. Creo que la comunidad internacional no tendría problemas en que Sudán del Sur tuviera energía nuclear. No tengo ni idea, pero es probable que no. Tampoco han dicho nada de que quieran hacer bombas nucleares. Tienen la idea. Vale. La principal, o sea, el principal uso de la energía nuclear es para conseguir energía, ¿vale? Todos los reactores de fisión, todos los reactores comerciales son de fisión. Digo comerciales porque son los que un país puede comprar, los que un país puede instalar, los que un país puede hacer lo que quiera con ellos. Todos los reactores de fisión funcionan igual. Una reacción en cadena de fisión nuclear, normalmente de uranio y plutonio, libera calor, una cantidad absurda de energía en calor. Ese calor calienta agua que se convierte en vapor de agua a muy alta presión. Ese vapor mueve una turbina que produce energía como una dinamo, ¿vale? Literalmente todos los medios de producir energía, salvo uno, usan turbinas. Todos, ¿vale? El uno es la energía solar. Todos y cada uno de ellos usan turbinas.
hay algo que mueve unas hélices, mueve unas turbinas, y esas turbinas, por el efecto dinamo, o como funciona una dinamo, por inducción electromagnética, generan energía, generan electricidad, ¿vale? O sea, generan electricidad, no generan energía, generan electricidad, que es la energía que nosotros podemos usar. Si tú metes los dedos en el enchufe, te electrocutas, no tienes un montón de energía calorífica, ¿vale? Bien, todas funcionan así. Los molinos de viento es obvio porque la turbina la estás viendo, ¿vale? El viento va haciendo así. En una central hidroeléctrica hay turbinas, en una central mareomotriz hay turbinas, en una geotérmica también, si lo que hacen es producir electricidad. Todas, salvo la solar, que funciona diferente. Bien, el vapor mueve la turbina genera electricidad y después se refrigera el circuito, de alguna forma, ¿vale? Normalmente se refrigera, todas las de España se refrigeran por agua, pero hay otras formas de refrigerarlas. Y entonces al ambiente se liberan vapor de agua y agua caliente, ¿vale? Ese agua caliente se vierte a los ríos o al mar, vale. Hay organizaciones ¿cómo se llama? Hay organizaciones ambientales de defensa de la naturaleza que están completamente en contra de que se suelte agua caliente a los ríos o a los mares, porque puede dañar a la vida de la zona. Eso es cierto, ¿vale? Lo habréis oído por ahí. Es cierto que el aumento en la temperatura de un río pues puede afectar a la diversidad biológica del río hasta cierto punto. El problema es que no tenemos no tenemos un equivalente que nos dé tanta energía a tan poco gasto ambiental, a tan poco daño ambiental como la nuclear. Entonces, vale, es esto o tirar un montón de óxidos de nitrógeno y cosas radiactivas que tiran al ambiente las centrales térmicas, sobre todo las de carbón, que son deleznables, ¿vale? Entonces, pues bueno, desventajas de la energía nuclear: calienta un poquito el ambiente, echa agua al ambiente, que el vapor de agua no afecta demasiado al ambiente, pero el agua caliente un poco. Y luego tenemos residuos nucleares. Los residuos nucleares se quedan dentro de la central nuclear y después se almacenan y después se llevan a lo que se llaman cementerios nucleares, ¿vale? Donde se almacenan de forma segura para que no puedan hacer daño a nada ni a nadie. Claro, o sea, los residuos nucleares son un problema, pero insisto, al ambiente no salen. Y eso es una diferencia enorme con lo que sí sale al ambiente de las centrales de carbón, de petróleo o de gas. Son terribles, ¿vale? Para el ambiente. Luego, bueno, quiero contaros que en España hay 5 centrales nucleares, en total tienen 7 reactores activos y producen el 20% de la energía española, ¿vale? Tenemos 7 reactores, 20% de la energía, así directamente. Y en el mundo hay unos 440 reactores que producen un 10% de la energía mundial, ¿vale? Y bueno, el futuro ya os he dicho que son los reactores de fusión nuclear. Ahora mismo España, a través de la Unión Europea, participa en un proyecto internacional, el proyecto ITER, para hacer un reactor de fusión viable, pues a futuro, ¿vale? Y nada, pues todos esperamos con interés los resultados de esta investigación, porque es súper interesante. Cuando se consiga podremos pasar de los combustibles fósiles todo lo que queramos,
incluso es posible que se pueda pasar de la energía nuclear clásica. El humo de las centrales nucleares es vapor de agua, pero en las noticias siempre muestran imágenes de centrales nucleares para poner ejemplos de contaminación por CO2. Eso es muy indecente. Sí, sí, y además hay campañas... A ver, hay mucha gente que no lo sabe, lo cual es terrible. Hay mucho periodista que no sabe de energía nuclear, lo cual es terrible. Pero además hay algunas organizaciones de defensa ambiental que han dicho burradas similares, y eso es mucho peor porque ellos deberían saber perfectamente lo que están hablando, dado que se quejan de ello. O sea que sí, estoy completamente de acuerdo en que es muy indecente. Los submarinos de propulsión atómica se consideran siempre uso militar de la energía. Juraría que no. O sea, aunque sí sean un uso militar, no es un uso prohibido, por lo que tengo entendido. Hay muchos países que tienen propulsión atómica y no se considera... O sea, es que militar no es sinónimo de prohibido en energía atómica. No hay ningún problema, que yo sepa, no hay ningún problema, no hay ningún tratado que prohíba el uso de motores nucleares, porque no es un arma, no es una bomba, no puede explotar. De nuevo, si explota uno de estos, mal, ¿vale? Es que ha funcionado fatal, ¿vale? Entonces no hay problema con eso. Y luego quiero contaros una pequeña curiosidad, ¿vale? Hubo un accidente nuclear en España en 1966 en Palomares, que está en la provincia de Almería, porque dos aviones militares del ejército de Estados Unidos, uno de los cuales llevaba 4 bombas nucleares, chocaron en el aire. Entonces las 4 bombas nucleares cayeron a tierra, ¿vale? Una de ellas la pudieron recuperar inmediatamente, 2 de ellas las tuvieron que recuperar haciendo una limpieza de la zona y bla bla bla, y luego la cuarta cayó al mar y se pasaron 80 días buscándola. Era súper importante para los americanos encontrarla, gastaron muchísimo dinero y muchísimos recursos en encontrarla, ¿vale? Y el caso es que sí, la encontraron, al final la consiguieron encontrar, gracias a que un pescador, es que se me ha olvidado el nombre del pescador, lo tenía antes buscado y se me ha olvidado el nombre. Sí, vale, era un pescador que se llamaba Francisco Simó Orts y que había visto el accidente, y entonces les dijo a los rescatadores dónde estaba la bomba, y entonces desde entonces en la zona se le conoció como Paco el de la bomba, ¿vale? Bueno, con esto yo me despido en lo más alto, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta es vuestro momento, daos prisa porque me parece que Instagram me va a cortar en 2 minutos, aunque no estoy seguro, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, pues es un buen momento para hacerla. Bueno, pues parece que no hay más preguntas y nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido más sobre el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, sobre por qué es tan importante y sobre por qué es tan importante la energía nuclear y cómo funciona. Y bueno, ya sabe también, por supuesto, lo más importante es darle su reconocimiento merecido a Paco el de la bomba, porque claro, sin él nunca habrían recuperado, no, les habría costado más recuperar la bomba nuclear. Bueno, pues muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.